Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro antropoceno, ya su quinta temporada, en este encuentro semanal, este ejercicio que hacemos todos los amigos que conocemos antropoceno y la gente que se suma cada semana difundiendo nuestra tarea. Estamos hablando con una persona que ha nacido en Colón, provincia de Buenos Aires, me refiero a María Eugenia Talerico. Ella es egresada con honores de la Universidad de Belgrano como abogada y ha hecho dos posgrados, uno en Derecho Tributario en la UBA y otro en Derecho Penal en la Universidad Austral. Fue vicepresidenta de la UIF en la presidencia de Mauricio Macri, presidenta de la Asociación Será Justicia y candidata nacional por Buenos Aires Potencia, Potencia Buenos Aires. Con nosotros la figura, la de nuestra invitada de hoy, María Eugenia Talerico. Bienvenida, María Eugenia. Este es el tiempo que queremos charlar contigo y después hacemos el intercambio. Bueno, la verdad que muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar acá con ustedes en este ámbito tan destacado y tan federal. Además, ahí se fueron presentando algunos amigos o personas que durante algunas recorridas que tengo, sobre todo en materia institucional, estuve conociendo por ahí. Y bueno, es una charla quizá política, pero que también nos atraviesa desde el punto de vista de la organización de nuestro país, ¿no? Como república federal, representativa y republicana, y principios que hoy están obviamente siendo muy desafiados por la descomposición, si se quiere, política, institucional y de valores que tiene la República Argentina y especialmente donde yo estoy obviamente transitando mi construcción política, que es en la provincia de Buenos Aires. Y creo que la gran revolución que los argentinos tenemos que hacer y en las que pensar tiene que ver con una revolución ética institucional para reconstruir cimientos que se fueron descomponiendo desde mi punto de vista, desde por lo menos la época que yo quiero analizar es el 83 a la fecha, ¿no? Esta democracia que tanto nos entusiasmó en el año 83, que supimos ganar y que de a poco y desde hace tantos años no está dando los resultados que tendría que darnos desde el punto de vista del potencial que tiene la Argentina. Siempre hablamos de esa Argentina productiva, el granero del mundo, que era gloriosa para obviamente la mayoría de las naciones del mundo, y bueno, de ser esa séptima potencia a ser lo que somos hoy. Hemos retrasado todo nuestro crecimiento y comparándonos con países como pueden ser Paraguay, Uruguay, Chile, es decir, que la Argentina hoy no ocupe un lugar destacado por su productividad y por su desarrollo, duele mucho y desde mi punto de vista tiene que ver con una crisis, sobre todo en los andamiajes institucionales de la Argentina. Y obviamente ahí mi gran lucha o esta prédica tan importante que yo tengo, que para construir institucionalidad con respeto a las bases que están en la Constitución Nacional, necesitamos recuperar algunos valores que tienen que ver con la ética pública, porque hay una gran descomposición del funcionamiento de las funciones esenciales del Estado a partir de ese defecto en los líderes políticos y diría también en un establishment argentino que cuando se siente muy cómodo con el poder de turno demora mucho en generar los cambios y en priorizar a la decencia y a los comportamientos éticos como uno de los pilares de reconstrucción nacional. Porque el problema de la corrupción instalada en nuestras instituciones se hizo en la época del kirchnerismo sistémica y estructural. Mis críticas al kirchnerismo, más allá de ser un movimiento populista de izquierda, que desde mi punto de vista ideologizó el funcionamiento de nuestra educación, ideologizó nuestra justicia, intentó tomar hasta los criterios en materia de seguridad, con obviamente criterios que no son para una Argentina que tiene los índices de inseguridad que tenemos, que necesita la educación como un factor de movilidad social.
que necesitaba también empoderar a nuestras fuerzas productivas privadas y crearon un monstruo de Estado que es una máquina de impedir, no solo por las regulaciones que fueron imponiendo y que son cada vez más cargosas, sino porque impuso también desde el poder del Estado un saqueo a la propiedad privada frente al que no somos capaces de reaccionar, porque obviamente la confiscación y el ataque a la propiedad desde los tributos que estamos pagando por el gran desorden que hay en materia de la organización federal, es realmente algo que es cada vez peor. Y el problema fue que en ese estado tan monstruoso que se creó en ese gobierno, no alcanzaban los impuestos para cubrir a semejante Estado, que además como tenía también estos índices de corrupción y de falencia en los servicios públicos que prestaba y en materia de educación, de salud, de seguridad, la gente se fue retrayendo del sistema formal, lo que generó todo un problema económico también, porque si vos tenés menos gente que paga impuestos porque no tiene los incentivos para pagarlos, ese déficit lo cubrimos con un gran endeudamiento y con una gran emisión monetaria que nunca se pudo parar porque en esos 10 años no éramos capaces de generar los incentivos para la inversión privada. Entonces, para mí no hay ninguna duda que la gran debacle de los años del kirchnerismo son los que tenemos que dejar atrás y que obviamente hoy con la justicia actuando con un rigor que por fin llega sin temor a que es un año electoral, sin temor a que es la jefa principal del partido opositor, sin temor a su puesta en escena y en competencia política, tenemos una corte que por fin reacciona y para mí, más allá de que esto es una sanción penal con inhabilitación por los delitos que se han cometido, es una gran noticia desde el punto de vista político, porque desde entonces la política decidía polarizar las elecciones con esa Cristina Fernández de Kirchner que para mí era una decisión política egoísta y que atentaba contra los intereses de los ciudadanos que no votaban al kirchnerismo, que creían un cambio y siempre esos gobiernos del cambio decidían dejarla competitiva para que los ciudadanos elijamos ahora esta nueva narrativa entre libertad o kirchnerismo. Entonces, yo creo que hoy estamos frente a una gran oportunidad de recomponer nuestro sistema institucional y político, pero para eso hay que luchar contra la corrupción, hay que empezar a elegir ciudadanos idóneos, muy comprometidos con la tarea, porque estamos en un momento de la Argentina, obviamente con el voto al presidente de Javier Milei, un outsider que venía a romperlo todo, lo anunció y la gente lo votó repodrida de los políticos de siempre, y aunque hay que quizás hacer un zoom en ese voto que fue en un escenario de balotaje, está claro, ¿no? Era Massa versus este presidente, pero hay una señal muy fuerte de la población de un cansancio por la falta de respuestas, por el nivel de putefacción, de bancarrota moral de la Argentina, que no logra salir y con una renovación virtuosa al tiempo que el sistema de partidos políticos ha colapsado y entonces seguimos dependiendo de una organización un poco precaria a la hora de estructurar las ofertas electorales. Las elecciones que enfrentamos este año me tienen construyendo una nueva alternativa, porque al haber recorrido la provincia como candidata a senadora nacional con Patricia Bullrich y recorrí con Javier Iguacel la provincia de Buenos Aires, una provincia de Buenos Aires que hay que decirlo, en el sistema de coparticipación federal está muy castigada. Nadie desde el Pacto de San José de Flores ha peleado por un posicionamiento de la provincia que debería ser la más productiva y la más poderosa de la República Argentina. Tenemos que tener un gobernador que decida hacerse cargo de una provincia y acá no para dividirla. Es un país europeo la provincia de Buenos Aires y más allá de la problemática del conurbano bonaerense hay un interior productivo inmenso para desarrollar que nos puede ayudar recuperando esa ruralidad, recuperando buenas administraciones en los municipios,
un descomprimir de ese conurbano hacia el interior productivo de la provincia de Buenos Aires con los incentivos adecuados. Cuando yo hablé al principio del sistema de coparticipación federal, la provincia de Buenos Aires aporta, más o menos en números redondos, el 40% del Producto Bruto a la nación y su correspondencia fiscal es nula, porque le devuelven el 20% y nunca más se discutió esta participación que la provincia de Buenos Aires debería tener de una manera mucho más preponderante. Y mi propuesta cuando recorría como senadora nacional la provincia era que como siempre están con la excusa, parados desde la nación, de que nosotros no podemos reconfigurar el sistema de coparticipación federal porque se necesita unanimidad, mi desafío era pararme en la provincia de Buenos Aires, hacer un planteo ante la Corte porque está vencido el régimen de coparticipación federal y como provincia quiero asumir mi potestad tributaria sobre los impuestos directos y descolgarme de la coparticipación federal con un planteo ante la Corte que probablemente traiga la discusión a otras provincias productivas como pueden ser Córdoba, Mendoza, que si ven a una provincia plantada pueden repensar su sistema y a partir de ahí tratar de reordenar el sistema tributario y de imposición en la provincia de Buenos Aires, que es un infierno, como es nuestro país, un infierno fiscal, pero acá hay una superposición entonces con el famoso impuesto de los ingresos brutos, y si nosotros tenemos impuestos directos en nuestro poder, obviamente esa reorganización tributaria o fiscal podría venir de parte de este plantón que un día hay que hacerlo. Con Ricardo López Murphy, cuando tuve esta idea, porque leía mucho sobre coparticipación federal, la injusticia que sucede en la provincia de Buenos Aires que tiene para justificar este planteo el conurbano más pobre de toda la República Argentina y entonces un error en la distribución que no se compadece con lo que dice la Constitución Nacional que deberíamos percibir, le digo, Ricardo, esto es una locura. Y me dijo, no, es un tema de decisión política. Y cuando fui a plantear a muchos economistas el enredo de subsidios que recibe el conurbano bonaerense, a los economistas, incluso a algunos que han estado a cargo del Ministerio de Economía de la provincia, le daba como terror decir, bueno, pero ¿y cómo deshacemos esta maraña de esto? ¿Y cómo deshacemos esta maraña de esto? Bueno, con decisión política. Entonces, son esas discusiones muy postergadas para la provincia de Buenos Aires que para mí hacen junto a la descentralización de la provincia de Buenos Aires, el reordenamiento de sus regiones, porque no coinciden las regiones de seguridad, de educación, de justicia, nada coincide con nada en la provincia de Buenos Aires, no está digitalizada, no hay transparencia en la administración ni de la provincia ni de los municipios, donde los concejales están pintados cuando el intendente obviamente compra a los 2 o 3 concejales que le faltan para dotar de mucha oscuridad en general, no a todos, los municipios de la provincia de Buenos Aires, donde, por ejemplo, hoy seguramente a muchos de ustedes los impacta el gran tema de las tasas para los caminos rurales, que son tasas para los caminos rurales y los municipios se la gastan en el 30% puede ir ahí, el resto no sabemos lo que está pasando, pero no sabemos verdaderamente lo que está pasando con la administración de los recursos de la provincia de Buenos Aires, que es otra vez junto al factor que también mencioné de institucionalidad, ética institucional, la corrupción, un factor que la provincia de Buenos Aires se lleva por lo menos, y estoy casi convencida, que el 50% del producto de la provincia, de lo que generamos en la provincia, es burocracia, es gasto, es curro, porque muchos datos me hacen poder afirmar con total seguridad que tenemos este problema en la provincia de Buenos Aires, con 17 ministerios, un montón de institutos, reguladores, direcciones, subdirecciones, empresas de la provincia de Buenos Aires deficitarias, llenas de militantes, entonces realmente un caos junto a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de la que por supuesto fui en su momento denunciante, junto con López Murphy y Javier Iguacel, cuando de un presupuesto de 60.000 millones que tenía la Cámara de Diputados, en el caso de Chocolate Rigos, surge toda esta cuestión, de 60.000 millones sacamos la cuenta que sobraban 50.000. Le sacamos la cuenta de la cantidad de legisladores con 5 asesores y con el presupuesto de la Intendencia de Capitán Sarmiento, que era la que administraba Javier Iguacel, dijimos, bueno, el 10% de esa Intendencia
para gastos de papelería, iluminación, seguridad, o sea, gastos de mantenimiento. Eso nos daba 10.000 millones, eso nos daba 10.000 millones. Y cuando hice la denuncia en el medio de la campaña, los problemas vinieron, les diría que más de los propios que del Frente Renovador, que era el partido que obviamente estaba involucrado en el esquema de Chocolate Rigó, y ahí me di cuenta que había que salir a construir una opción distinta, porque además ahora siento que los mismos de siempre se siguen organizando para seguir en los cargos y en el poder. El camino elegido es un camino muy largo. Generalmente los aparatos partidarios y todo lo que tienen armado para el financiamiento, y la gente que además necesita renovar sus bancas, que no se quiere ir, los mismos de siempre se están reorganizando detrás de un gobierno que nos vino a prometer que nos iba a sacar de este estado monstruoso y de esta bancarrota moral en la que nos encontramos. Y ahí creo, y son mis críticas, porque todo lo tiene que ver con todo, mis críticas que hago a un gobierno en el que obviamente supuestamente celebramos el rumbo que tiene que ver con la estabilización macroeconómica, que no gastemos más de lo que nos ingresa, que no queremos generar inflación, que queremos estabilidad cambiaria, pero tengo ahí muchos ruidos desde varios puntos de vista, que es lo que me hacen crear esta alternativa política y que tiene que ver primero con una lucha frontal contra la corrupción. Si bien la desregulación económica, la desburocratización económica trae de por sí mucha limpieza, acá no hay una decisión política del más alto nivel de combatir a la corrupción y tenemos de hecho muchos problemas que empiezan a aparecer. El caso Libra es solamente un ejemplo de un montón de situaciones que estamos empezando a conocer. Al mismo tiempo que me parece que hay un desprecio y una grieta nueva que empezaron a acabar cuando yo pensé que con el kirchnerismo esto iba a dejar de sucedernos. Me parece que ya no es un tema de estilo presidencial, sino que tenemos una confrontación profunda por cómo nos tratan, por cómo nos agreden y con el modo de ejercer de un gobierno que me cuesta pensar que llegue a lograr una estabilización económica con estabilidad política. El riesgo de descomposición política y de gran confrontación sigue existiendo, por eso no se logran en el Congreso los consensos que la sociedad está pidiendo, porque acá no es Javier Milei, es la sociedad que está pidiendo consensos para las transformaciones profundas, eso no se logra y no es solamente por un tema de minorías en el Congreso, sino que es un problema de dirigencia política que confronta hasta con personas que los podrían estar defendiendo. Entonces, lograr que esto no sea un péndulo con grieta y profundizar estas divisiones, me parece que depende mucho de la dirigencia política que podamos generar como provincia, que podamos generar como país. Y esa es la alternativa que, por supuesto, me estoy abocando, tratando de construir, para lograr eso, ¿no? Que uno pueda mirar un futuro con personas nuevas, o quizás están los gobernadores, o quizás podamos ver luces en la dirigencia política que no nos desanimen, porque yo recorriendo la provincia no siento que estamos todavía en ese mejor gobierno de la historia del mundo, de la historia de la Argentina. Noto muchos problemas todavía en materia de desarrollo, de productividad, de cuidado de nuestra industria, de cuidado de nuestras pymes, de cuidado de nuestros sectores exportadores, que son los que nos van a hacer crecer y los que nos van a generar trabajo. Entonces digo, hay muchas cosas para decir, razones por las que me involucré a participar, por razones por las que invito a participar, muchos de los que están acá ya me están acompañando y elegí el camino más largo porque ni me voy a enchastrar en listas con personas que no son virtuosas y que se están reciclando bajo el ropaje supuesto de la nueva libertad que avanza, y tampoco me voy a amontonar, no me voy a amontonar con una dirigencia política que hace años viene prometiéndonos que va a hacer cosas que no hacen cuando llegan al poder o cuando llegan a esa legislatura bonaerense que los tiene a todos asociados
con cuestiones que no podemos seguir tolerando. Así que ese es el camino que elegí. Podría haber, por mi perfil, porque estoy en la televisión, porque soy una luchadora contra la corrupción que tiene un perfil alto en esto, podría haber esperado a que me llamen, pero yo quiero construir desde la provincia más poderosa de la República Argentina una nueva alternativa política y lo vamos a hacer despacio, con paciencia, para elegir a las personas adecuadas que nos puedan acompañar en esta ilusión que tengo y en este proyecto de potencia para la provincia de Buenos Aires. Claudio, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, María Eugenia. Un gusto de De poder tener nuevo, este ¿cómo estás? encuentro. De nuevo, hace poquito, decimos porque hace poquito nos estuvo visitando en el Partido de la Costa, que es desde donde estoy en este momento participando. Te quería hacer una consulta, María Eugenia, respecto de ese, ya que hablamos de ese problema tan importante que tenemos, que es la distribución fiscal de los ingresos, la coparticipación, y está clarísimo la injusticia que sufre la provincia de Buenos Aires al hacer un aporte a la nación de cerca del 42-43% del total y recibir aproximadamente el 24%, con el agravante que de ese 24% se distribuye a los municipios alrededor del 16%, y se distribuye de una manera muy discrecional. Solo aquellos municipios que tienen afinidad con el gobierno provincial cuentan con algunos privilegios en detrimento de otros municipios. Eso claramente hay que corregirlo. Y por otra parte te quiero preguntar, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu posición respecto del proyecto no sé si se presentó el proyecto, si entró por alguna de las cámaras, de provincializar el cobro del IVA? Bueno, gracias, Claudio, por la pregunta. Yo creo que lo que no podemos hacer es seguir poniendo parches. Obviamente va a haber una reducción del IVA que probablemente la nación resigne y va a distribuir para que las provincias digan, bueno, vos decís cuánto vas a poner de IVA en tu provincia. No necesariamente eso va a traer la derogación del impuesto a los ingresos brutos. Entonces, la verdad, me parece que acá falta una mesa de concertación cierta y seria para que las reformas estructurales de la Argentina no sean soluciones parciales, no sean parches y sean soluciones que podamos acordar. Yo insisto que la demanda viene de la gente y por eso también, por ejemplo, no estuve de acuerdo con que levantaran el pie del acelerador a los sindicatos con la reforma sindical, porque iban a marchar 10 días y la gente no los quiere ver más ni en figurita, entonces no lo hicieron cuando tenían todo el poder para sacarle a los sindicatos, que son una máquina de obstruir a la producción nacional. Ahí tenemos a la persona de Lácteos Vidal con un vergonzoso fallo de la Cámara Laboral reincorporando a dos terribles empleados de Atinra, que es imposible trabajar con esta gente de adentro. Entonces, bueno, perdimos esa oportunidad. Yo creo que esto es parche. Lo mismo pasó con el sistema previsional. Parche y además como impuesto desde el gobierno nacional. Y nosotros necesitamos concertar. Si nos ponemos en el gobierno nacional, no en la provincia como era la idea original, me parece que nos tenemos que poner de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo en las mesas sabiendo que la gente está pidiendo que estos infiernos fiscales se terminen. Y entonces digo, cuidado, porque puede ser una solución parcial, un parche que al final no tenga el efecto que están pretendiendo que tenga. Entonces, me parece que es eso. Hay que discutir de nuevo cómo vamos a distribuir entre las provincias y entonces solucionar solo por la cuestión del IVA, cuando está bien, es uno de los impuestos que tenemos, pero tampoco es el más importante que nos ahoga. Está el impuesto al cheque, hay un montón de impuestos distorsivos a la economía argentina. Entonces digo, parche. Hay que hacer las reformas estructurales. Y este gobierno prometió que iba a hacer las reformas estructurales para hacer competitiva la economía argentina. Dentro de lo que está la reforma laboral, que no se puede hacer solo por DNU, que hay que consensuarla, nos guste más o nos guste menos, y después también la del sistema previsional, porque tenían que discutir ahora
¿Qué hacemos con la edad de jubilatoria? ¿Qué hacemos con la cantidad de años de aporte? ¿Qué hacemos con los que aportaron y los que no aportaron tanto, pero que por moratoria están percibiendo sus jubilaciones? ¿Cómo equilibramos a ese sistema de una vez por todas? Y como no se sentaban a conversar, porque esto yo tengo la información de lo que pasó en el Congreso, no se sentaban a conversar, corrieron el riesgo de lo que les pasó, que el Congreso dijera 7% por lo de enero no percibido, más el bono, más el desequilibrio que le provocan obviamente al presupuesto, cuando es el Congreso el que avanza, sin que el gobierno se siente a dar las discusiones que tenemos que dar para hacer reformas estructurales, no más parches. Mariano Vinograd. Bueno, gracias María. En primera instancia, Javier, celebrar la convocatoria de hoy, enorme, una gran convocatoria, así que evidentemente el tema ha generado interés y tenemos mucha gente que hoy nos acompaña por primera vez. Ojalá lo siga haciendo. A mí los domingos me gusta ir al café y leer el diario, y en el Clarín suelo leer a Zuleta, que siempre tiene un punto de vista distinto al ruidoso, ¿no? Entonces, al principio decía Pedro Viñó qué difícil que es convocar a la gente, la frustración. Yo tengo un hijo, sobre todo de izquierda, que una y otra vez me dice, viste, te dije, no lo votes a este, no lo votes a este, me lo dijo con Macri, con De la Rúa, en fin, y con Milei. Yo soy el que hice 2 notas, una con bichos de campo y otra con Bindi, el agrónomo que votó a Milei y está decepcionado, no me acuerdo qué adjetivo me pusieron. Pero yo quisiera destacar lo siguiente: si no hubiera existido Paultroni haciendo política en Formosa y electo senador, hoy tendríamos al hijo de juez de la Suprema Corte y tendríamos a Cristina hinchando las pelotas, no desde el balcón de San José, sino presidiendo la lista de diputados o de senadores de no sé dónde. ¿Nos podés ayudar, María, a hacer una lectura resiliente de todo aquello que hemos aprendido luego de 20 años de kirchnerismo, que elegimos hace 2 años, y que si Milei no lo cumple, en fin, vamos a votar otra cosa, porque puede ser que gane una elección, la elección de Capital, y puede ser que pierda la de Córdoba o la de Formosa. En fin, esto no está para nada definido. Por eso preguntaba hoy por el diálogo Manes-Schiaretti, que es un poco insólito, y alguno dijo eso es disparo en la niebla. Para mí no es tan disparo en la niebla. Para mí es elocuente de que hay un país productivo, que no es solamente vaca muerta, los bitcoins y los malabarismos financieros de Caputo, que se expresa. A veces se expresa en la elección nacional, a veces en la municipal, a veces en la provincial. ¿Nos das una idea resiliente un poco? Sobre todo a mí me interesa, ¿qué hubiera pasado si Paultroni no se le hubiera plantado a Milei y le hubiera dicho el límite es el hijo, y hoy tuviéramos al hijo de juez de la Suprema Corte y a Cristina de candidata a papa en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la lucha por el hijo nos encontró con Paultroni, estuve en Formosa, él está dando una pelea ahora que la verdad que me permito recordarlos, porque el domingo en Formosa Gildo Infran les va a votar la reforma constitucional porque la Corte le dijo al Gildo Infran basta, y está dando esa pelea el senador Paultroni allá, porque el domingo van a votar para que la Convención Constituyente le reforme la Constitución y vuelvan a votarlo a Gildo Infran. Entonces, la verdad, yo me encontré a una persona de palabra. Paultroni está dispuesto en serio a dar una pelea por lo que viene, y ahí con lo del hijo, a mí me había encerrado el Senado con un evento que yo iba a hacer 2 días antes de la interpelación al hijo, y fue él el que me llamó y me volvió a abrir las puertas del Senado. Así que es una persona que juega fuerte para lo que tenemos que hacer y no se achica, que es lo que necesitamos. Y que ojalá podamos gritar después de este Zoom, por favor, poner en primera plana lo que va a pasar el domingo en Formosa, porque estamos todos medio anestesiados. Dijiste muy bien que si el hijo entraba a la corte, hoy tendríamos dos jueces más que no, y el fallo de Cristina no hubiera pasado, no hubiera sucedido, pero además tampoco, con lo de ficha limpia fue tremendo, porque estuvo el gobierno hasta último momento apretando a Rovira, acordando con Rovira para que se dieran vuelta esos 2 votos, estaban.
Entonces era Cristina competitiva y por suerte vino la corte. Entonces la resiliencia es que yo no tengo miedo, lo que te dice la clase política tradicional, los que se enchastran en la Libertad Avanza, diciendo, bueno, pero a lo mejor podemos conservar el sello del PRO. Acá el problema no es conservar el sello, es con quién te estás mezclando para hacer política. Y de pronto todo ese amontonamiento, si vos me preguntás yo con potencia para la provincia, estoy conversando con los sectores que tienen que ver con Manes, con Monzó, con Margarita de Tolisi, pero la verdad yo ahí veo a los mismos de siempre, me cuesta un montón, yo no quiero un resultado. Entonces, es largo el camino, pero me parece que hay que generar dirigencia política nueva. Y esta gente que se les vence el mandato y que entonces van a tener esta alternativa y te dicen, che, vení, porque si no nosotros ponemos en juego, si la intendencia es peronista y nos dividimos, no, vamos a votar bancas. Yo quiero votar concejales que sean confiables para mí en mi selección, o que los grupos de cada uno de los lugares que están seleccionando a las personas que van a participar en potencia sean personas confiables cuando se sienten en la silla de los concejales, y lo mismo en la legislatura bonaerense. Entonces yo no tengo miedo, por suerte, de la vuelta del kirchnerismo. Creo que ha sido una tragedia tan grande que hay un voto que incluso se lleva Javier Milei con una construcción, con un estilo muy peronista, porque además ellos se están construyendo con el peronismo en el conurbano bonaerense y con todas unas asociaciones que están haciendo ahí, porque penetraron cierto voto peronista. Yo no le tengo nada de miedo a la vuelta al kirchnerismo. Cristina Kirchner está presa y Cristina Kirchner tiene un montón de cuentas pendientes más. Y ahora tenemos que pelear entre todos, porque yo no me digan que en un caso de corrupción que atenta contra el sistema democrático, la señora no tiene que estar presa porque tiene 70 años. Entonces, la verdad, además tendríamos que estar muy indignados por una situación de una presa que está haciendo streaming y que baila en el balcón. No me jodan. Entonces, está presa, debe pacto con Irán, la causa de Otesur y los Sauces, donde su heredero, que supuestamente es el heredero del kirchnerismo para disputar ahí en la tercera sección electoral, Matanza y compañía, tiene cuentas pendientes y va a ser condenado, no porque lo persigamos, es porque está hasta acá en la causa de Otesur y los Sauces, Máximo Kirchner. Y también tiene la causa de los cuadernos, que es un escándalo porque los testimonios dicen que le llevaban los bolsos a la casa. No sé qué va a decir Cristina cuando los bolsos que le llevaba Muñoz, que tenía 70 millones de dólares invertidos en Estados Unidos, el del bolso, le llevaba las cosas a la casa de Cristina, y estas están todas las declaraciones, no son solo los cuadernos que el kirchnerismo los trata de fotocopiar. Entonces, me parece que el kirchnerismo está terminado, porque fue una tragedia social que se registra en ese voto peronista que los votaba y que seguía el peronismo siempre, y que tenemos que construir una Argentina nueva, volver a entusiasmar a la gente. Yo digo, si no van a ir a votar, los que van como en fila a votar a los malos de siempre, para reelegir a los de siempre, y los nuevos, los buenos, que nos quedamos como diciendo qué desilusionados que estamos, qué mal que está todo esto, la clase política es una porquería, no voy a ir a votar. Bueno, nos perdemos la oportunidad de ir eligiendo y votando si aparecen alternativas nuevas. Nuestra resiliencia va a ser esa, tratar de ver quién emerge para empezar a ver caras nuevas. Esa es la verdad, no es que me estoy haciendo autobombo, creo en lo que estoy haciendo. Y entonces me parece que eso es a donde tenemos que apuntar, y ojalá en muchos lugares se generen alternativas como la de Poltrón y en Formosa también. Respecto de lo que decía María Eugenia en relación a con quiénes juntarnos y con quiénes no, un dato. Para la sesión de la legislatura del Senado bonaerense, donde se logró la media sanción de la reelección indefinida, el quórum se formó con 2 opositores al gobierno de Kicillof: Marcelo D'Aleto de Monzó y Lorena Mandagrán, coterránea mía, de acá de Azul, del GEN. El argumento de Lorena fue que había muchos jueces y fiscales sin nombrar en la provincia de Buenos Aires y que los bonaerenses no debían estar sufriendo esa indefinición. A lo cual yo le dije, mirá, somos mucho más los bonaerenses que sufrimos el atornillamiento a las bancas de concejales y legisladores corruptos que los que están en proceso judicial. Podrías haber esperado para bajar a tu banca a que se cierren las listas y después se nombraran los jueces y los fiscales.
Acá un amigo lo definió como la flacidez política de la socialdemocracia decadente. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Hola a todos, Hola, Alex. un montón de amigos. Bueno, yo me voy a poner en abogado del diablo. ¿Por qué la gente tiene que creer en María Eugenia Talarico? ¿Por qué la gente tiene que creer en... No es un nombre nuevo, va a ser un poco largo, pero va a ser interesante. Eso es un nombre que ya existió. Tuvimos un grupo interesante, fueron excluidos de ese grupo o degradados por el seleccionado, que no se sabe quién y es el director técnico que decide quién es parte y quién es no, en una forma bastante poco democrática. Y entonces de repente se menciona a Javier Iguacel. Y surgen en los diarios y en la información que Ventia Energy, que obtuvo 4 pozos de petróleo, 4 áreas petroleras, integrando un capital de $6.250, genera un ingreso anual estimado de $100 millones. Y eso se lo adjudicaron a Ventia, a Javier Iguacel, en una empresa que no cumple con la ley de hidrocarburos. Y que además ahora, como no logra tener el dinero que se comprometió para inversiones, va a emitir deuda en el exterior poniendo como garantía los activos del Estado. Entonces yo tengo un problema. Estuve cerca tuyo, quiero estar más cerca, pero no quiero tener dudas. Pedro Viñó es un amigo. De repente hablamos del tema Poltroni. Y yo tengo dudas, se lo pregunté a Francisco. Firmamos un acuerdo en el Fondo Monetario Internacional sin conocer las condiciones. Esto tenía que pasar por una comisión primero bicameral, que si no tenía quórum se le obligaba al gobierno a que explicite las condiciones. O sea, alguien que recibe un mandato le otorga al otro la potestad de endeudar sin conocer los términos. Y tanto Poltroni, para ser bien extrapartidarios o suprapartidarios, como Lustó dieron quórum, y con eso se habilitó un tratamiento medio complicado. Bueno, gracias, Alex, un gusto. Aldo ya está trabajando, es más como en parte no solamente pensamos en la campaña, sino en los temas, en la narrativa, en las soluciones. Él está coordinando los equipos técnicos, para decirlo de alguna manera, los especialistas que nos rodean en temas de seguridad. Ahí lo veo a Luis Ambrosini, que es parte de esto también, y en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura, de autonomías municipales, de tasas y todo. Así que Aldo está a full, muchos de recrear. Ricardo López Murphy, si me preguntas quién me llama a la política, a mí es Ricardo López Murphy. Y obviamente me siento como respaldada por él también, con esta aventura por la provincia de Buenos Aires. Yo he estado en la Unidad de Información Financiera, salí de ser penalista, fundadora de la ONG Será Justicia, cuando teníamos que pelear contra los embates institucionales del kirchnerismo. Salí de mi zona de confort de abogada penalista para ir con esa ONG a pelear cuando investigan contra las personas del kirchnerismo, ¿no? Contra el doctor Recondo en el Consejo de la Magistratura, el doctor Fay, Campagnoli, me acuerdo, pero con bombos. Además, pues salíamos a la calle, democratización de la justicia, aprobación del pacto con Irán en el Congreso, estatización de Chicone cuando querían enchastrar la prueba para que Vudú no avanzara la investigación de Vudú, fundación de Madre de Plaza de Mayo la querían nacionalizar también por todo el desastre que estaban haciendo con la obra pública. Y ahí me encontró, yo digo que el kirchnerismo para mí tuvo la virtud de despertarme a la acción como más política, si se quiere, porque era pasar a defender algo en lo que yo creía. Entonces,
cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, digamos, yo no tengo más para mostrar, porque decir, ¿por qué María Eugenia Talarico? Mostrar lo que he hecho, porque no puedo hacerme mucha propaganda, pero creo que lo que importa son las acciones, y ahí es donde estuve en la unidad de información financiera, una unidad desconectada del mundo, venía con una reputación muy mala, desconectada, porque en el caso Nisman había habido una mala praxis, revelaron información confidencial de la UIF para ensuciarlo a Nisman, y cuando llegamos estaba destruida, y rápidamente hicimos una gestión, desvinculamos al 40% de la planta, a fin de febrero ya no quedaban, estaba la hija de Gil Carbó, una gestión que nos llevó a presidir a todas las WIF del mundo, de la que yo estuve muy orgullosa y donde cumplimos un rol muy de la misión y la función que tenía que cumplir el organismo, aun cuando a veces molestábamos al poder de turno, que pensaba que era un organismo que podían dominar, y no fuimos a eso con el doctor Federici, que era el presidente. Cuando terminamos eso, vino la pandemia y es López Murphy el que me llama a la acción política. Yo me siento inspirada por él y me siento una persona muy afín a sus ideas. Me dio muchos libros para leer y para que me forme. No es fácil estar al lado de Ricardo. Y después, cuando Ricardo apoya a Patricia Bullrich, es cuando recibo la propuesta de estar en la lista como candidata a senadora nacional. Ahí el acuerdo fue más amplio. Estaba Maximiliano Abad del radicalismo, que cerró con Patricia Bullrich su apoyo para su candidatura presidencial, y así es como yo estuve en una lista como candidata a senadora nacional, y es donde finalmente creo que di como un paso más para mi intervención en la política. Si no, a mí me cuesta que me llamen política, yo soy una persona que me siento más abogada penalista, o por lo menos hasta hace unos años yo era más abogada penalista que política. Entonces eso es lo que tengo para mostrar. Cuando a mí me googlean me van a ver desde muy chiquita. Alguien acá habló de cuando estuve en Azul, en aquellos años en los que afectaban al Consejo de la Magistratura, y yo desde siempre lucho para tratar de mantener la integridad de los jueces, del Poder Judicial, defender o atacar a los corruptos estén donde estén. Hace pocos meses pedí el juicio político de los 3 jueces muy prestigiosos en principio, que trataron de sacar de la causa de los cuadernos a Calcaterra, y era una muestra decir que eran aportes de campaña con Calcaterra para hacer caer todo ese esquema de corrupción que muestra mucho del funcionamiento de la Argentina en materia de contratos públicos. Entonces, bueno, yo soy eso. Paul Troni, y esto que estás diciendo de cuando se sienta a dar el quórum en materia de la aprobación del endeudamiento con el fondo y que no teníamos los términos, la verdad que hay que preguntárselo a Paul Troni. Si me preguntás cuando yo lo interpelo por eso, me dijo: Eugenia, se caía, o sea, venía una crisis económica muy grande. Me parece que fue una sensación de cálculo, de decir, me tengo que sentar, dar este acuerdo porque estamos en problemas. Esa es la explicación que me dio, y digamos, no tengo por qué cuestionar mucho más su comportamiento en ese sentido, cuando lo que yo digo que me encontró en la lucha fue un juez puesto en la Corte. Cuando nosotros empezamos a pelearnos con la Acción Conjunta Republicana y todos por el juez Lijo, a mí me llamaban por teléfono diciendo: Eugenia, no jodas, este tipo va a llegar a la Corte, tiene el acuerdo de los gobernadores, está cerrado, va a tener muchísimo poder, no, ya está, no te expongas más, era el mensaje. Y seguimos, y bueno, no es menor encontrarte con alguien que obviamente había afectado a los formoseños, Lijo, y él esa lucha la dio y vendió 2 campos para hacer política, y lo tenés al tipo andando a caballo, tratando y convencido de que tiene que liberar esa provincia. Y bueno, esa es la explicación que me dio con la cuestión del DNU. Respecto de Javier Iguacel, yo era la persona que yo quería para gobernador de la provincia. La verdad, cuando yo recorría la provincia con Javier y sus equipos, el director de Asuntos Jurídicos de Vialidad nos está acompañando en potencia, que es Ricardo Stoddart. Veía que la gente se entusiasmaba con Javier. Él había tenido una muy buena gestión en la Dirección Nacional de Vialidad, no se robaba más, se hizo un montón de obra pública, y después en el municipio hizo transformaciones muy grandes en materia de salud, de educación, de los terrenos, la vivienda, los títulos. O sea, un tipo que transformó y hizo.
Cuando decide irse a la actividad privada, bueno, fue una decisión que él tomó. Yo sentí que perdíamos un potencial gobernador de la provincia de Buenos Aires que obviamente confiaba en lo que él era capaz de hacer. Y lo de Venti y los señalamientos que estás diciendo los desconozco. Sé que es ingeniero en petróleo, que se fue a la actividad privada y estos cuestionamientos que está recibiendo, no, que depende obviamente de licitaciones de pozos petroleros que YPF supuestamente descarta porque no son más productivos para la compañía, pero sí para otros emprendedores. Y hasta ahí, digamos, de donde llega mi conocimiento de su actividad hoy en esta compañía Ventio. Quiero comentar también, como jujeño que soy, vivo en el interior de la provincia de Jujuy, y es cierto el comentario que realiza que la provincia de Buenos Aires aporta cerca del 40% del PBI a lo que es la nación. Jujuy, tengo entendido que solamente aportamos el 0,9 o por ahí muy cercano. Creo que no llegamos quizás al 1. Lo que nos está demostrando que vivimos en una Argentina que está muy, digamos, desequilibrada, ¿no es cierto? Ahí hay todo un gran desafío, lógicamente, a nivel nacional. No es para echar culpas ni nada por el estilo a terceras personas, sino que más que todo el comentario que yo veo desde el año 83 hasta la fecha, ¿no es cierto?, que nuestros representantes no nos representan como tal. Y fundamentalmente se debe a que la gente que tiene realmente capacidad no figura y no está dentro de no son incorporadas dentro de lo que son las listas sábanas, ¿no es cierto? Yo creo que el principal problema está ahí. Los que llegan son los que están dentro de la militancia y no son aquellos que realmente a través de su ejercicio laboral y profesional, que tienen el conocimiento y demás, puedan estar participando directamente en las decisiones de índole político. Me parece que el cómo se desarma toda esta maraña pasaría, quizás sea algo idealista, ¿no es cierto?, pasaría justamente por modificar las listas sábanas. Bueno, ese es mi comentario y les agradezco. Gracias. Bueno, buenas tardes. Somos de San Fernando, somos el equipo que estamos armando en San Fernando. Básicamente escuché un poquito ahí a María Eugenia lo que estaba diciendo y la pregunta era de las mesas técnicas que comentaste, María Eugenia, que se están armando las mesas técnicas de tasa, seguridad, educación. ¿Cómo es la comunicación con nosotros, con los distritos, con el caso nuestro de San Fernando? Porque por ahí tenemos también gente potencialmente que quiere participar o estar atento. Estos grupos los fuimos armando en el camino de una construcción política que cuando no está dado todo por la estructura, de a poco empezábamos a visibilizar expertos en educación, en salud de los distintos lugares, y en el día 19 nosotros vamos a tener las listas oficializadas en los distintos lugares y a partir de ahí ir bajando la estructuración más organizada para poder bajar letra normativa el tiempo que queda de campaña. Igual ya le vamos a decir a Aldo, porque obviamente los nombres que vos podés tener y pueden ir participando de estas pequeñas reuniones que se están haciendo para identificar los temas más importantes que importan, que en parte son los que también describiste. Así que le vamos a decir a Aldo Tombión, anótatelo para pedirme el teléfono, Fernando, de Aldo, que es el que los está coordinando para que puedas aportar los recursos que también tienen ustedes ahí. Porque bueno, lo estamos haciendo. Y después que sepas que no sé si tenés, hay un estudio de Carvap, acá está Pedro Viñols, si está por ahí, o si saben, había un estudio de Carvap muy importante respecto de las tasas, que estaría bueno que lo tengas, porque más allá del trabajo que ustedes hicieron, hay un trabajo ya hecho. Y bueno, eso. Después,
comentarle al señor de Jujuy que nos aporta el 1 a la República Argentina. Y yo creo que igualmente yo estuve en Jujuy no hace mucho y con esto del litio y demás, me parece que hay un potencial muy grande para la provincia, que muchas veces están así como esperando a ver qué viene de la nación y se ocupan muy poco ¿no? de trabar las fuerzas productivas o tener ideas para lo que hay que hacer en cada una de las provincias. A Formosa cuando fui y vi que era un paraíso en la tierra rodeada de ríos, productiva, y que hay un gobernador que como es un feudo no deja prosperar nada al sector privado, y Paultroni me decía, podríamos tener un tren que vaya a Chile directamente desde acá y mandar y duplicar o triplicar nuestras tierras productivas y todo, y dije, por Dios lo que hacen los feudos, ¿no? Entonces me parece que hay un despertar también en cada una de las provincias argentinas para poder sacarle petróleo a las piedras, para decirlo de alguna manera, porque a ver, cuando Sturzenegger también habla de los galpones de Tierra del Fuego, que hicimos de ese lugar turístico que es una belleza, que además hay pesca y hay unas industrias que vos podés desarrollar y las ahogaste por los subsidios a los galpones. Entonces, hay tanto para repensar, ¿no? Cuando uno nos mira, y además si tuviera un gobierno que realmente se pone a cargo de la provincia y decir, bueno, ¿qué podemos hacer acá? Un hub tecnológico, si no tenemos recursos naturales, pero en la Argentina en general tener recursos naturales para poder hacer cosas. Entonces, bueno, es ese potencial aplacado por la mediocridad tremenda, que yo no sé si está probablemente en las listas sábanas que llenan de militantes, pero bueno, ojalá esto sea un punto de inflexión, este gobierno en particular sea un punto de inflexión para una demanda que viene para mí de la sociedad en un país que da mucha lástima, ¿no? Porque hemos decrecido contra nuestros competidores, que son vecinos que eran mucho más pobres que nosotros. Así que bueno, ojalá podamos despertar en ese sentido. La escuché, yo soy un convencido que tenemos que embarrarnos, que si no lo cambiamos nosotros no lo va a cambiar nadie. Si seguimos esperando que otro lo haga no va a pasar. Entonces seguramente hay muchas cosas que son perfectibles, pero les garantizo que si no nos metemos nosotros, lo que se van a seguir haciendo la fiesta son los que están. Entonces, el pedido es comprometámonos para dormir más tranquilos, básicamente para eso, para decir, yo estoy poniendo energía para que esto cambie de verdad, estoy poniendo el cuero. Y no estoy más en el asado con la familia o en el café puteando porque la Argentina tiene un potencial tremendo y no se puede desarrollar. Creo que Eugenia encarna esos valores, como los encarnamos muchos, y estamos armando equipos. Y se trata de eso. Y seguramente cometeremos errores, porque esto es política y hay mucha trampa, mucha cama, mucha porquería. Pero pongamos el pecho. Yo los insto a que nos comprometamos. Nada más que eso. Gracias, Javier. Dale, le damos el paso a Mariano Vinograd entonces. Marianito. Sí, solamente porque me animó María cuando habló de la integración con Chile. Yo cuando fui a apoyar a Paultroni por su rechazo al hijo, el señor, en vez de hablarme de él, de la patria, del general Belgrano, me entregó un documento sobre el ferrocarril bioceánico. Así es. Y resulta ser que días pasados, viajando en el avión privado de Salvita, Ramiro Muñoz, un joven empresario a cargo de una empresa del norte, frente al problema de la invasión de pimiento importado por Diarco, me dice que para defender su empresa envasadora de pimiento en Salta, él está considerando que va a salir la carga del Mato Grosso por el corredor bioceánico a Iquique y que va a haber flete de vuelta. Entonces, efectivamente, hay un empresariado joven en Argentina, lo hablábamos con Viñol otro día, que está pensando en grande. Necesitamos representantes políticos que le den voz a ese empresariado. En fin, perdón el desorden de ideas, ya es un poco tarde, pero quise avalar esta idea de que las fronteras que tenemos con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia y con Chile son una carajada que están impidiendo el desarrollo de la República Argentina. Bueno, simple, saludar a algunos amigos que están aquí. A Pedro parece que lo conoce todo el mundo y a María Eugenia también, ¿no? Este tema es muy simple. Yo lo único que quiero decir es que tenemos a la mejor candidata posible en estos momentos para representar. Tenemos a una persona que
está entrando en el barro y a lo mejor tenemos que tratar de oficiar un poco todos de botas de goma, ¿no? Tratar de resguardarla. Yo le he dado hace más de 9 meses la palabra a María Eugenia de que la íbamos a acompañar desde el inicio hasta donde ella quiera llegar. Y espero que los que estén aquí tengan un compromiso similar para no defraudar a todo un grupo de gente que quiere trabajar en el apoyo a María Eugenia. Solo eso quería decir. Gracias, Luis. Gracias. Le damos la palabra a Marcelo Muti y vamos cerrando ya el evento. Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Marcelo Muti de Bahía Blanca. ¿Qué tal, María Eugenia? Hola, Marcelo. Un placer escucharlos. Me pareció muy bueno y muy oportuno que mencionaron el eje de campaña que se está organizando. Quería ver la posibilidad de que, sabemos que no podemos abarcar todos los ejes, entonces intensificar en los principales que estamos hablando: salud, educación, seguridad, todo con el eje transversal de la corrupción. Sería así, ¿cierto? Ahora, puede haber muchos temas más, cada uno en su lugar, como en el caso nuestro en particular, puede ser muchos más. Mi propuesta es, si se puede organizar en cada uno de los ejes, y digo por qué cada uno de los ejes, tenemos que ser lo más perfecto posible, reuniones por Zoom de todo el distrito, de todos los distritos de la provincia. Aprovechemos estos últimos segundos para conocerte un poquito más y conocer qué estás pensando vos. ¿Qué te interesa a vos del mundo, de lo que está pasando, saliendo de específicamente lo que es la campaña, para saber qué pasa por la cabeza de una persona que se va a meter en política, pero que también está inserta en otra realidad muy ágil en estos días? Bueno, en realidad me hablas del mundo y obviamente uno no puede dejar de pensar en la geopolítica, por un lado, el alineamiento de nuestro país tan estricto, ¿no? con Israel y con Estados Unidos. Y bueno, lo que está pasando con estos países. Yo creo primero que podemos dividir lo que está pasando también con un tema de los liderazgos. El liderazgo de Javier Milei no es único. De pronto Trump replica mucho este estilo que nosotros estamos viendo. Obviamente no es el estilo de gobierno, de liderazgo que a mí me gustan. Sí, obviamente los que tengan convicciones sean fuertes y avancen a hacer las cosas, pero bueno, creo que el mundo, los outsiders y la radicalización de alguna manera nos está sucediendo junto con un contexto de guerra, ¿no? De obviamente un desafío a la paz internacional por una guerra que todavía sigue, que es la de Rusia y Ucrania. Y obviamente lo que está pasando ahora con Irán y con Israel y el posicionamiento de nuestro país, si puede o no tenernos consecuencias. Si me preguntas, y además en otro plano tiene que ver la guerra comercial Estados Unidos y China, que está marcando también, o sea, es como un espectro muy amplio para analizar consumo en distintas aristas. La primero que me pasó a mí ahora con esto que está pasando con Israel y Irán, desde la Unidad de Información Financiera nosotros lideramos la creación del registro de entidades que financian terrorismo y fuimos el primer país que declaró a Hezbollah organización terrorista. En ese momento bajaron de Estados Unidos y del gobierno de Trump autoridades felicitando a la Argentina que habíamos identificado a la célula de Hezbollah actuando en nuestra triple frontera. Están ahí y además son uno de los proxies de Irán muy importantes porque acá recolectan mucho dinero del crimen organizado, son aliados del PCC brasilero, del primer comando Vermelo, del Tren de Aragua. Entonces hay toda una alimentación ahí con actividad criminal de canales de financiamiento del terrorismo. Y también nominamos a Hamas como ahora en este gobierno organización terrorista, y nosotros tenemos muchas vulnerabilidades en materia de seguridad nacional en este aspecto, y si me preguntás, dije, ¿estará funcionando la CIDE con las alertas adecuadas para prevenir si la Argentina está en riesgo de un atentado terrorista en serio?
por lo que significa este enfrentamiento entre Israel e Irán y el posicionamiento de nuestro presidente hoy en ese conflicto, ¿no? Entonces, si me preguntás por el mundo, y la última impresión que me viene es en este conflicto de Irán y obviamente el posicionamiento de Israel, aprovechando un gran momento de debilidad de Irán, que es el país que patrocina terrorismo con sus aliados, Hezbollah, Hamas, los hutíes y bueno, esta línea de Siria, que obviamente ahora derrocaron al Assad, es un gran momento porque está muy débil Irán. Irán es un país que patrocina terrorismo y nosotros, con la célula de Hezbollah, tenemos, creo que, aumentar nuestros niveles de alerta y no sé si realmente el gobierno está tomando nota de esta situación que estamos atravesando. En eso Argentina tiene una gran ventaja. Somos zonas de paz, esto incrementa de alguna manera un riesgo que ojalá estemos recibiendo las alertas para poder neutralizarlo. Yo fui una de los denunciantes también junto con el doctor López Murphy, del avión, ese avión de Entrasur, que llegó camuflado por Entrasur, que es Venezuela, porque la puerta de entrada de Irán en nuestra región son Venezuela, Bolivia y nuestra triple frontera, donde nunca quedó muy claro, porque ahí venían personas de la Guardia Revolucionaria iraní, instrumentos que no sabíamos muy bien qué es lo que pasaba, así que cuidado con los riesgos en la Argentina en este sentido. Entonces tengo una pequeña preocupación por eso, y bueno, el resto es nuestro alineamiento geopolítico un poco desmedido, desmesurado desde mi punto de vista, para lo que son nuestros intereses estratégicos comerciales también. Entonces, como una mezcla de cuestiones, y obviamente ante tu pregunta, lo primero que se me vino a la cabeza es este riesgo de Argentina ante el conflicto de Israel e Irán. Quisiera decir una palabra para los próximos jóvenes que están ingresando a la política o que van a trabajar por la Argentina. A mí me gustaría que los jóvenes se involucren, igual que estamos diciendo nosotros y que Pedro nos invitó a involucrarnos a nosotros. Venimos de un periodo, creo que en el gobierno de Alberto Fernández, donde muchos de nuestros hijos se fueron, se iban, no veían en la Argentina la oportunidad de crecimiento. Creo que la elección de Javier Milei vino a despertar alguna sensación de que se venía algo nuevo, disruptivo, y que creo que ahora, ante por ahí una baja de las expectativas por situaciones concretas que están pasando, espero que no pierdan el entusiasmo para involucrarse, pero que depende de nosotros, por ahí los más grandes, que tengan su lugar, darle el lugar a los jóvenes, confiar en que nos pueden acompañar y que sean parte también de la transformación de la dirigencia política de la Argentina. Creo que ese joven que antes era educado de que no te metas en la política porque es tema de punteros, esa generación que nos crió, te diría, diciéndole no se metan, la política es cosa de otros, a esta altura de nuestros acontecimientos creo que hay más conciencia de que es muy bueno, nuestras mismas familias, que es muy bueno que se involucren porque obviamente tienen que ser protagonistas y parte de este cambio. Así que bueno, ojalá lo podamos lograr. María Eugenia, te pido solamente 2 palabras para despedirte de este grupo y hacemos el cierre. Bueno, no, que muchas gracias por invitarme. Obviamente acá hubo mucha gente que está muy ansiosa de participar en la construcción de Potencia y ahí lo que dice Pedro, por ahí vinieron algunas preguntas por el lado de nuestra organización, pero bueno, espero que también les haya servido para tener una muestra del desafío enorme que estamos teniendo y también la calidad de personas que se están inspirando para ingresar a ser parte de esta nueva propuesta para la provincia de Buenos Aires. Punto final aquí en Antropoceno. Agradecemos a nuestra invitada y a los que gestionaron esta reunión y nos encontramos aquí dentro de 7 días con más Antropoceno. Lo pueden ver grabado en Antropoceno en YouTube o escucharlo en Antropoceno Podcast. Buenas noches a todos.